Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo unas clases virtuales de área curricular de matemática, subárea de razonamiento matemático. Nuestra sección de hoy lleva por título Operadores matemáticos. El propósito fundamental de la presente sesión es descubrir relaciones que existen entre las operaciones matemáticas, su regla de definición o ley de composición y cómo trabajar diferentes tipos de problemas, ya sea con definiciones explícitas, con definiciones implícitas o con tablas de doble entrada. Un tema muy interesante para todo alumno que quiera postular, ya sea universidad o algún instituto superior. Entonces, a divertirnos con el presente tema. Operadores matemáticos. Definiciones importantes. Vamos a ver. Dice, operación matemática. ¿Qué es una operación matemática? Es un proceso que consiste en la transformación de uno o más elementos de un conjunto en una cantidad llamada resultado. Acuérdate, operación matemática, transformación de los elementos de un conjunto. Regla de transformación. ¿Y cómo lo vamos a transformar? La regla de transformación viene a ser llamada también regla de definición o ley de composición. Es la que define la operación matemática. Operadores matemáticos. ¿Qué son los operadores matemáticos? Son símbolos que por sí solos no significan nada, pero al relacionarlos con números se convierten en operaciones arbitrarias. Es una operación matemática arbitraria, tendría la forma, por ejemplo, a asterisco b igual a cubo menos 3b más a por b. Ya las operaciones trascendentales que conocemos vienen a ser la suma, la resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, podemos formar una serie de operaciones matemáticas arbitrarias utilizando diferentes operadores. En este caso, el operador es asterisco. Puede ser cualquier otro tipo de figura o símbolo. Entonces, a todo esto se le llama el operador matemático. El operador matemático va a tener una ley de formación o ley de composición, en este caso, regla de definición. Es esto lo que debemos descubrir al trabajar con operadores matemáticos. Tipos de ejercicios. Existen tres tipos de ejercicios bien marcados. El primer grupo, con definición explícita. ¿Quiénes son los ejercicios o problemas con definición explícita? Son aquellas en las que solamente hay que reconocer los elementos, reemplazarlos y realizar las operaciones indicadas. Ejemplo, si A triángulo B es igual a A más B sobre A menos B, hallar 8 triángulo 4. Basta reconocer en todo caso, en vez de A vamos a poner 8 y en vez de B pondremos 4. Veamos la solución entonces, reemplazando A por 12 y B por 4. Tenemos entonces A triángulo B, 12 más 4 sobre 12 menos 4. 12 más 4 es 16, 12 menos 4 8. 16 entre 8 simplemente el valor de lo que nos piden sería, en este caso, 2. Veamos con definición implícita. Este tipo de problemas son los que básicamente vamos a resolver nosotros, porque es los tipos de problemas que vienen frecuentemente en los exámenes de admisión. ¿Quiénes son los de definición implícita? Son aquellas en las que antes de reemplazar y operar hay que darle la forma de la definición a lo que nos piden para poder reconocer los elementos y reemplazarlos. Ese era el objetivo, ¿no? Era descubrir ley de definición, descubrir relaciones de operaciones matemáticas. Ejemplo, veamos un ejemplito. Si A más B, phi, A menos B es igual a la B más B a la A, calcular 7 phi de 3. En este caso yo no puedo decir de frente que A vale 7 o que B vale 3, sino vamos a darle todavía esta forma a nuestros elementos en los cuales nos están pidiéndonos el problema. Veamos entonces solución. Al valor pedido le damos la forma de la condición. Vale decir, entonces diremos, el 7 phi 3 sería igual. A más B vendría a ser 5 más 2, porque 5 más 2 es 7. Y A menos B sería 5 menos 2, 5 menos 2 es 3. Entonces 7 phi 3. ¿Se dan cuenta? Eso radica básicamente el desarrollo de este tipo de problemas. Entonces, ahora sí ya podemos reconocer los valores. A vale 5 y B vale 2. Entonces, A a la B, 5 al cuadrado, más B a la A, 2 a la quinta. Desarrollando operaciones, 5 al cuadrado es 25 y 2 a la quinta es 32. Sumados,
el resultado sería 57. El tercer tipo de problemas que se va a presentar en operadores matemáticos son con tablas de doble entrada. ¿Qué son las tablas de doble entrada? Para calcular un valor debemos reconocer la fila de entrada del primer elemento y la columna de entrada del segundo elemento, y la intersección de ambos determinará el resultado. Es decir, veamos, tenemos una tabla de aquí. El operador en este caso es phi. Tengo una fila ABCD y una columna ABCD. Entonces, ABCD de la columna vienen a ser los primeros elementos y ABCD de la primera fila vienen a ser los segundos elementos. El resto que está aquí se llama cuerpo de la tabla o simplemente el conjunto de resultados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Aquí tengo la primera columna y aquí tengo la primera fila. Para hallar el valor de una combinación, digamos A asterisco B, lo que voy a hacer es encontrar en la primera fila el primer componente y en la columna correspondiente el segundo componente. Veamos entonces un ejemplo, mire. Ejemplo dice C asterisco D. C asterisco D. ¿Qué es la intersección? A. La respuesta es A. Otro. D asterisco B. D, aquí D, los primeros elementos, y D los segundos elementos. D asterisco B. ¿Cuál es la intersección? D. De esa forma se va trabajando en forma directa. Si en caso no existiese los valores que estamos buscando, tenemos que hallar su ley de formación o la ley de composición. De eso se trata este tipo de ejercicios con problemas sobre operadores matemáticos. Ya tienes las pautas necesarias para poder trabajar. Hay que identificar los tres tipos de problemas y trabajar viendo los diferentes métodos que vamos a aplicar. A continuación pasamos a la parte práctica. Yo te invito a que tú observes con mucho detalle y mucha concentración y te fijes a qué tipo de problema estamos trabajando y qué método estamos utilizando. En la gran mayoría vamos a utilizar métodos prácticos para resolver nuestros problemas. Entonces, a seguir con la segunda parte.